Listo, cuando gustes, Casim. Bueno, buenas tardes. Hoy van a estar conmigo en la clase de hoy, entonces estamos preguntando por ahí si había dudas de ayer y Eric, creo que Eric sí preguntó, entonces ya respondió. Entonces, si no hay otra duda, vamos a seguir el día de hoy. Y que déjales que les voy a compartir. Ok, Mariscal, por aquí no puedo compartir. Me tiene que permitir que por allá. Ah, ok. A ver, vamos a ver. Entonces ayer vieron más o menos ley de Ohm, ¿sí? Ley de Kirchhoff, tanto de corriente como de voltaje. Esas son las cosas básicas, ¿no? Como estaba hablando Mariscal ayer, porque vamos a utilizar más allá, más adelante. Listo, Entonces Casim. habría que recordar todo eso. ¿Sí, listo? Ok, gracias. Si todo el mundo sí está viendo, ¿no? La pantalla. Sí. Sí, sí se ve. Sí se ve. Entonces, dice que ayer, de manera rápido, dieron la ley de Ohm. ¿Okay? También dieron ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corriente de Kirchhoff. Sí, es de suma importancia, ¿no? Porque si aquí perdemos, ya sería muy difícil para allá adelante. Entonces, hoy vamos a ver el teorema de Lefebvre. Primero veríamos un teorema de superposición. Y si llegamos más allá, vamos a llegar al teorema de Norton. Okay. Esos tres, que hay algunos circuitos que ni si aplica la ley de corriente o de voltaje de Kirchhoff, no sería suficiente para poder acabar a resolverlo. Entonces, sería una herramienta para poder más o menos analizar ese circuito para que se simplifique. Entonces, alguna de esas herramientas es como esos teoremas que acabo de mencionar acá. Imagínense un circuito con muchos nodos, muchos mallas, entonces muy difícil directamente aplicar la corriente de malla o voltaje de nodo. ¿Okay? Entonces vamos directamente a comenzar con teorema de superposición. Si se recuerda, nosotros tomamos todo el circuito que estamos viendo como sistemas lineales. Entonces se cumple ese teorema de superposición. Quiere decir, si un circuito tiene n fuentes, apagamos los otros fuentes, analizamos nada más una sola fuente que se ve. ¿Okay? Entonces, de ahí apagamos la fuente siguiente, analizamos la fuente que se queda, así sucesivamente. Entonces, al final sería, por ejemplo, si analizamos la corriente en un nodo, vamos a llamarlo, no sé, I', y luego si hay dos fuentes, I', así, etcétera, etcétera. Luego la corriente sería la suma de I' más I', etcétera, hasta I'(n). ¿Ok? Entonces directamente vamos a ver un ejemplo. Entonces, las reglas para analizar teorema de superposición son, si tenemos nosotros las fuentes independientes, tanto de voltaje como de corriente, voltaje lo cortocircuitamos. O sea, si tenemos un fuente así, al final lo que hacemos es cortocircuitar. Y los de corriente sería dejarlo en circuito abierto. Son fuentes independientes. Los dependientes, sí, ahí se va a quedar. ¿Okay? Entonces, rapidito vamos a ver un ejemplo.
Tengo una resistencia acá. Una fuente. Otra resistencia. Fuente de corriente. Una resistencia. Okay. Entonces vamos a suponer, aquí tengo 700 ohms, no voy a poner las unidades, ya sabemos. Aquí voy a tener, por ejemplo, 10 volts, aquí 250, aquí 500. Vamos a pedir que calcule ese voltaje que está acá. Vamos a llamarle DR250. Okay. Ese circuito se puede ver más o menos sencillo, pero imagínense si tuvieran más nodos, más mallas, ahí sí se complicaría. Entonces, para ver ejemplo, vamos a aplicar la primera regla. Decimos que esa fuente de voltaje se cortocircuita. De corriente se queda en circuito abierto. Entonces, si analizamos primero, sería, cortocircuitamos, aquí va a quedar resistencia de 700, va a quedar otra resistencia. Okay. Aquí sigue siendo de 50 y a de 250. Todos son ohm. Okay. Otro de 50, aquí otro dos de 700. ¿Queda bien hasta ese primer circuito equivalente? ¿Alguna duda? No, todo bien. Ok. Acuérdense, como hay dos fuentes, vamos a tener dos circuitos equivalentes. Uno cuando ya está cortocircuitado ese, otro cuando está abierto este. ¿Ok? Vale. Entonces, ya de aquí sería nada más las leyes que vimos ayer, ¿no? Con Mariscal. ¿Sí? La ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces, vamos a llamar la corriente circula para acá. ¿Alguien me puede decir más o menos qué camino vamos a seguir? Acuérdense que nuestro objetivo es encontrar DR de 250. Ya hemos cortocircuitado a fuente, ¿ok? Ya hemos dejado este abierto. ¿Alguien me puede decir qué sigue con respecto a lo que vimos ayer? Así de manera arriba. ¿Ninguno? Ok, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice, apagamos una fuente, analizamos el resto, ¿ok? No los 12 a la vez. ¿Tá? O sea, apagamos quiere decir como se sigue la regla, ¿no? De voltaje se cortocircuita, de corriente se deja en circuito abierto, pero no los 12 a la vez, ¿ok? Entonces, aquí si dejamos este abierto, vamos a dejar este que está acá. Y el otro, de aquí quedaría abierto, o sea, de aquí se quedaría cortocircuitado, o sea, ya esa fuente de cortocircuito, pero ya yo estaría dejando la fuente de corriente. 150, 50,
50, 700 y aquí es un cable. ¿Ok? No sé si puse el valor de la fuente de corriente, no lo puse. Entonces, vamos a suponer que aquí hay 10.000 amperes. ¿Ok? Y de aquí son 10.000 amperes. ¿Ok? Entonces, primero, aplicamos Kirchhoff para encontrar esa, porque sabemos que aquí está abierto, entonces no se divide la corriente. ¿Saben? Y luego acá vamos a aplicar, o sea, Kirchhoff de voltaje, aquí Kirchhoff de corriente. ¿Sí? Entonces, de manera rápida, si se dan cuenta, si yo tomo este camino, este va a ser 700 más 50, 750. Ajá. ¿Sí me escucha? Sí. Ok. Sí. Creo que ese vamos a poner los 500, ¿no? ¿Sabe? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya no se divide la corriente, todo va a pasar así. Aplicamos la ley de Kirchhoff que nos explicó ayer Mariscal, sería 700 más 50, 750 y aquí 750, entonces sería de 10. Entonces, menos 10 más 1500 multiplicado por I prima, ¿ok? ¿Sí? Salimos de aquí, este con este lo sumo, este con este se suma. Sentido de corriente de izquierda hacia derecha. Ese también es I prima. ¿Igual a qué? Igual a 0. Sí. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, mi I prima va a ser igual a 10 entre 1500 amperes. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Aquí también pasa I prima porque ese está abierto. Ahora vamos a analizar ese circuito. ¿Ok? Tengo resistencia de 700 y de 500. ¿Cómo están esos? En serie. ¿Sí? Entonces voy a tener el siguiente circuito equivalente. 750. ¿Ok? Aquí llega la fuente de corriente. 10 miliamperes. Aquí también este con ese están en serie. Entonces aquí voy a tener 750. Sí. ¿Ok? Sentido de corriente nosotros lo elegimos, ¿no? Pero lo dejamos fijo para todo el análisis. ¿Ok? Entonces si decimos, ese entra aquí, ese sale acá y ese sale para acá. Si se dan cuenta, la corriente que llega aquí se divide en la mitad. ¿Ok? Si llamo este I1, ese es I2, sino porque esa resistencia con ese son igual, ¿ok? Entonces se dividirá la mitad. Entonces I1 va a ser igual a 2, es igual a ¿quién? A 10 entre 2, que es 5 miliamperes. 5 miliamperes. Si fuera diferente, y ahí ya íbamos a utilizar, no sé, la división de corriente o divisor de voltaje, ¿ok? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok. Sí. Ujú. Entonces, fíjense que la corriente I2, ¿ok? La corriente I2 es la misma que va a pasar acá, en esa resistencia. ¿Ok? Entonces ya tengo yo la corriente SI y tengo esa corriente. ¿Ok? Pero lo analicé en dos diferentes fuentes, ¿no? O sea, apagando uno, siguiendo con otro y apagando uno y analizando el resto. ¿Ok? Entonces mi corriente total sería la suma de los dos, como nos dice en el superposición, ¿ok? Entonces tendría amperes más
amperes, ¿ok? ¿Sí vamos bien? Entonces, esa es la corriente total que va a pasar acá. ¿Qué me pide? Voltaje en resistencia de 250. Por la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, ¿qué queda? Sustituir nada más. 10 más 5 entre 1000, entre 1500. Todo eso lo multiplico por 250. Y ese me da voltaje que cae acá. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. No. Ok. ¿Sí? Entonces aquí apagamos de corriente, analizamos de voltaje, aquí apagamos de voltaje, analizamos de corriente. ¿Por qué sumamos ¿Por qué sumamos esos dos? Porque el sentido corriente es igual. Mira, ese va para acá y ese igual tiene ese sentido. Si fuera diferente, esas son sumas algebraicas. ¿Sale? Ok. Entonces, fíjense que, si se acuerda, hay otro tipo de fuente que es fuente dependiente, ¿sí? De corriente o de voltaje. ¿Sí se acuerda? Que más o menos se dibuja de esta manera. Entonces, puede que sea una fuente dependiente, o sea, una fuente de corriente dependiente de corriente, una fuente de voltaje dependiente de corriente, así viceversa, ¿no? O fuente de corriente dependiente de voltaje, o fuente de voltaje dependiente de voltaje. ¿Se acuerda de ese tipo de fuente? Sí. Ok. Entonces, imagínate ahora en nuestro circuito, ¿sí? Existe alguna fuente dependiente, ¿ok? Entonces, vamos a poner algún circuito más o menos, aquí 10. Aquí 2 ohm. Aquí fuente independiente de corriente. Vamos a poner ese 3 amperes, o sea, un poquito más grande. Aquí es 1 ohm. Y aquí vamos a tener una fuente dependiente, ¿ok? ¿Alguien me puede decir qué esa fuente, qué tipo de fuente y depende? ¿Si lo alcanza a ver? Ese está así más o menos. Más, menos, y aquí 2 y X. De voltaje dependiente de corriente. Fuente de voltaje dependiente de corriente. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí. Ok. Y la corriente con que depende es este que está acá. ¿Vale? Entonces aquí ya el análisis ya está un poco diferente. ¿Okay? Igual podemos cortocircuitar este que está acá y analizar este y dejar abierto este y analizar este. ¿Ok? Pero en este caso ahora, como existe una fuente dependiente, y el análisis está un poquito diferente. ¿Ok? Entonces, igual en Thevenin, en Norton, vamos a ver, o sea, lo mismo. Cuando hay una fuente dependiente, ya cuando tú cortocircuitas o dejas abierto, se va a quedar una fuente nada más dependiente. Entonces, es casi imposible analizar cuando hay solamente fuente dependiente, porque necesitamos nosotros tener una fuente de corriente o de voltaje. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Ok. ¿Saben? Supongo que vamos bien. Entonces, rapidito, vamos a analizar cuando esté abierto. ¿Sí? Más, menos, y 10. Me voy a poner unidad, me voy a poner 2. Y X. Ese lo dejamos abierto.
¿Ok? Voy a tener una resistencia aquí de 1 ohm. ¿Qué hacemos? Igual, ese es el camino. ¿Ok? Entonces tengo menos 10 volts más 2 I por X. ¿Ok? Pero eso voy a llamar, ese mismo va a pasar acá. Más I por X, porque es este. ¿Ok? Más 2 I por X. Este igual a 0. Este más este me va a dar menos 10 más 5 I por X es igual a 0. ¿Ok? Entonces, IX es igual a 10 entre 2. Es igual a 2 amperes. ¿Sale? Aquí utilizamos una más ley de Kirchhoff de voltaje. Esa manera de afuera porque aquí igual está abierto. ¿Todo bien? Ok. Si ahora cortocircuitamos este, analizamos fuente de corriente, quedaría, aquí es cortocircuito, aquí es 2, aquí mi fuente de 3 ohm, digo de 3 amperes, dos y X. ¿Sale? Entonces, aquí ya tenemos, podemos nosotros elegir sentido de corriente. Podemos decir que van así o van así. ¿Sale? Entonces, voy a poner un voltaje aquí, en ese nodo. ¿Sale? Aquí pasaba IX, ¿verdad? Que es ese que estaba acá. ¿Sí? Entonces, yo voy a poner este, yo voy a elegir este que este entra y ese sale. Entonces sería IX prima prima, porque ese vamos a llamar ese IX prima. IX prima prima más 3 amperes es igual a, voy a llamar este I2, igual a I2. ¿Sí estamos bien? Mira, elegí que ese va para acá, para la derecha, ese entra y que sale ese I2. Ok. Sí, ¿Alguna duda? no, todo bien. Ok. Sale. Entonces, fíjense, este entra acá. Pero este B va a tener aquí ese positiva, ese negativa. ¿Ok? La corriente debería ir a ese sentido, pero está yendo a ese sentido. ¿Ok? Entonces, si tomo ese nodo como referencia, sería B menos 0, pero ahora pongo 0 menos B. ¿Por qué? Porque la corriente va a ese sentido. ¿Ok? Entonces sería menos B entre ¿quién? Entre 2. ¿Estamos bien? Ok. Más 3 es igual a ¿quién? Este va en ese sentido. Entonces sería B menos 2IX entre 1. Organizándolo me quedaría más 3 es igual a B menos 2IX. Prima prima. Vamos a llamar prima prima. Pero aquí sabemos que IX prima prima es este. ¿Vale? Se quedaría 2 más 3 es igual a B menos 2 multiplicado por este. ¿Ok? Entonces lo voy a poner aquí más.
Entonces, menos 2, menos B entre 2 más 3 es igual a 2D. ¿Sale? Llevo hacia este lado, se sumaría, ¿no? Sería entonces B entre 2 más 2D es igual a 3. 2 B más 4B es igual a 3. ¿Sale? Entonces nos da B es igual a ¿quién? Si multiplico aquí 6, aquí 5. Si vimos cómo llegamos aquí, es pura álgebra, ¿no? De aquí para acá es pura álgebra. El chiste era nada más, lo cambié ese sentido para que me acomode más, ¿ok? Entonces sería la corriente, iría este sentido y no sería B menos 0, sino 0 menos B. ¿Ok? Por la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces ya tenemos B, ¿qué necesitamos? I''. ¿Ok? Pero dijimos aquí I'' es igual a menos B entre 2. Entonces, I'' X es igual a menos B entre 2. Y menos B es ese todo que está aquí. Entonces, I'' es igual a menos 6 entre 5 entre 2. ¿Ok? Entonces, I'' quedaría menos 3 quintos. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, la corriente total, la I total sería la I' más I''. ¿Quién es I'? Ese que está acá. ¿Ok? Entonces sería igual a 2 menos 3 quintos. Lo ponemos uno aquí, sería entonces 5, 10 menos 3. Sería 7 entre 5. Esa es la corriente total. Entonces, ya depende de lo que nos pide. Si ese voltaje que circula aquí, sería nada más esa corriente por este. Si es el que circula aquí, sería nada más ya ver cómo se relacionan esas dos corrientes. ¿Todo bien está ahí? ¿Alguna duda? No, todo bien. Bien, bien. Ok. ¿Sí? Entonces apagamos nada más de corriente, analizamos, nos dio Ix. ¿Ok? Apagar el voltaje, o sea, lo cortocircuitamos. Tuvimos que trabajar un poquito más, pero ¿sí? Para que nos dé I''. ¿Ok? ¿Sí? Ese es I''. ¿Sabes? Entonces, si te pide calcular el voltaje que cae aquí, ya regresé. ¿Qué corriente pasa aquí? La I2. ¿Cómo se relaciona con los otros? Ya lo calcula, ya lo multiplica con ese es el voltaje. ¿Sabes? Entonces, vamos a entrar al teorema de Thevenin. Igual, esos teoremas nos ayudan en hacer análisis de circuito cuando está muy complicado. ¿Sí? Repito, cuando tiene muchos nodos, allá cuando veamos en amplificadores, si no me equivoco, cuando veamos transistores, cuando trabaja como amplificadores, hay algunas polarizaciones que se necesita utilizar esos teoremas que estamos viendo ahora. Entonces, rápido, aquí se basa el teorema de Thevenin. Thevenin nos dice, cuando tú tienes un circuito, una red muy completo, o sea, muy complejo, ¿no? Por acá. Vamos a suponer que aquí hay una red muy compleja. Esa red tú lo puedes manipular y simplificar para que te dé nada más, para que se te quede una fuente de voltaje, se llama voltaje de Thevenin, en serie con una resistencia que se llama resistencia de Thevenin,
y este ya tú conectas la carga que des acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se analiza? Igual, tiene sus reglas. La fuente de voltaje se cortocircuita, la fuente de corriente lo dejamos en circuito abierto. Y la carga que nosotros queremos analizar, lo desconectamos. ¿Ok? Entonces vamos a ver ejemplos de manera recordatoria. Ok. Vamos a poner una fuente de 2 volts. Voy a poner unidad. Aquí 8 kilo ohm. Todo ese van a ser en kilo ohm. ¿Okay? Vamos a tener aquí resistencia de 7 kilos. Aquí de 6 kilos. Aquí de 5 kilos. Y tengo otra fuente de 30 volts. Pero en este vamos a dejar 20. Es muy diferente. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que mi resistencia de carga es este que está acá. ¿Ok? El primer paso, desconecto esa resistencia. Cuando desconecto, se me va a quedar así, 20, 8K. Aquí voy a tener 7K. Aquí tengo abierto esto. Perfecto, los otros sigue igual, 5K y la fuente de 30 volts. Entonces, como yo desconecté este, aquí voy a tener punto A y este punto B. A, aquí B. ¿Qué debemos hacer? Primero buscar voltaje entre esos dos puntos. ¿Ok? A y B. Lo llamo voltaje de circuito abierto, que es voltaje AB. A su vez, ese va a ser mi voltaje de deafening, como lo que lo había mencionado acá. Ese va a ser este que está acá. ¿Ok? ¿Algún voluntario que me diga cómo más o menos puedo atacar para yo saber qué voltaje cae aquí? ¿Ninguno? Ok, bueno, entonces ahorremos tiempo. ¿Sí? Tengo dos fuentes de voltaje, ¿ok? Primero, queremos calcular este, que está acá. Resistencia de deafening. ¿Cómo lo calculamos? Igual puede comenzar con voltaje o con resistencia, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, si cortocircuito aquí sería, aquí me quedaría el de 8, aquí me quedaría el de 7, aquí me quedaría el de 5, voy hasta acá, ese punto A, ese punto B, así me quedaría. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir la resistencia de equivalente, que es de deafening, cuánto es? O como viendo entre esos dos puntos. Sería el paralelo de 8 y 5 más 7. El paralelo de 8 y 5 más 7 en serie. ¿Sí todo el mundo lo vio así? O sea, imagínense como si tuviera algo así. Ese es punto A. Aquí tiene 7K. Abre.
aquí vas a tener 8, aquí vas a tener 5 y se une y este es tu punto B, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, este con este está en paralelo y todo está en serie con 7. ¿Sí lo vimos todo el mundo? Sí. Ok. ¿Alguien más lo vio? Porque algunos están callados. Sí, sí, sí. Sí, ya. Ok, ¿sí? Entonces nada más es como si ese hilo ya tú lo abres, eso lo iba para acá, eso lo iba para acá, y están en paralelo. ¿Ok? Entonces, como ese está en paralelo, sería su producto 8 por 5 entre 8 más 5 y todo eso más 7. ¿Ok? Entonces sería 40 entre 13 más 7. ¿Ok? Está entre 13, nos da más o menos 3.0, eso nos da 3.07 más 7, que sería 10.07. ¿Ok? Sí. ¿Qué es ohm? Entonces, mi resistencia de definir es 10 ohm. ¿Ok? Ahora regresemos acá. Nos quedamos que, ¿cómo íbamos a calcular nosotros el voltaje entre esos dos puntos? ¿Qué aplicamos? La ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Ok? Entonces, eso yo lo puedo dibujar de siguiente manera. Voy a tener aquí 8, ¿ok? Entre ese punto y ese punto, yo voy a poner voltaje AB. $5, más o menos, aquí está 30, y ya. Quizá porque quité esa resistencia acá y lo puse nada más ese voltaje AB como si me diera desde aquí, si tomando esa referencia, Ujú. ¿ok? Porque aquí no pasa, no circula la corriente aquí, entonces no va a caer voltaje. El voltaje de ese punto, este va a ser igual que el voltaje que está acá, por eso lo puse aquí, voltaje AB. Sí, Vamos bien, ¿verdad? sí. Sí, sí. Ok. Sí. Sale, entonces ya llegando este ahí, ¿qué hago? Lo voy a elegir mi sentido de corriente así, para que me favorece, lo voy a favorecer ese puente. ¿Ok? Entonces sería menos 30, Ujú. ¿ok? Sí. Más Aquí va a circular la corriente, ¿ok? más BAB entre 5. Más, VAB ajá, entre 5. entre 5. ¿Estamos de acuerdo nosotros? No es ¿Por 5? A ver, 30 menos AB entre 5. ¿Sale? Fíjese, ¿qué estamos calculando? Primero debemos saber qué queremos calcular. ¿Qué estamos calculando? ¿Qué transforma que me están diciendo? La corriente ¿verdad? La I, ¿o no? Porque si dice 30 menos AB menos BAB entre 5,
como si estarías calculando esa corriente. ¿Alguna idea más? Mira, fíjense que vamos a pasar así nada más. Llegar hasta aquí. ¿Qué nos da? Si pasamos nosotros así, por fuera, mira. Vamos a llamar esa corriente I. Sería, vamos a llamar esa corriente I. Sería, ok, menos 30 más 5 por I. Ok. Porque aquí va a caer así. Va a caer así en contra. Entonces, más 8 por I. ¿Ok? Más 20 volts es igual a ¿qué? Si alguien está de acuerdo conmigo, si vamos bien o no. Mira, este con este me quedaría más menos 10 más 13i es igual a 0. Sí. Entonces, 13i es igual a 10, i es igual a 10 entre 13. ¿Ok? Sí. ¿Qué necesitamos nosotros calcular? Queremos buscar el voltaje AB, que es igual al voltaje de circuito abierto, que es igual al voltaje de Thevenin. Ahora sí, viene más o menos lo que decía José Luis, ¿sí? Porque ya tenemos la corriente que circula acá, ya vamos a tener el voltaje que se está cayendo aquí. ¿Ok? Entonces, si lo tomamos así, si sabemos que ese voltaje aquí, BAB, sería menos más este igual a 0. Ahora repetimos, menos 30 volts más 10 entre 13 por 5, ¿saben? Más voltaje AB es igual a 0. ¿Ok? Menos 30 más 50 entre 13 más BAB es igual a 0. BAB, que es el voltaje de Thevenin, es igual a 30 menos 50 entre 13. ¿Cuánto nos da eso? ¿Alguien tiene calculadora por ahí? 26.15. 26.15 volts. ¿Ok? Entonces, para finalizar sería, tengo aquí 26.15 volts y tengo aquí 10.07. ¿Ok? Más o menos. Mi circuito equivalente de Thevenin. Tiene una corriente. ¿Ok? ¿Y qué queda? Nada más al final agregar la carga. Aquí está. Entonces, si te pide voltaje que cae aquí, ya más fácil, ¿no? División de voltaje, una muestra corriente que circula, ya. ¿Ok? Mira, ese que tenía. ¿Cuánto varía RL? Resistencia. ¿Ok? Entonces, si te dice calcula potencia que pasa aquí, ya sabes. Calcula el voltaje que cae aquí, ya sabes. Calcula corriente, ya sabes. Pero no sería igual que si yo te pidiera que calculara la corriente que pasa. Hay tres, no, hay dos mallas. Si fueran varios, sí se complicaría más.
nosotros nos quitamos de encima todo esto, nos quedamos nada más con una resistencia en serie, con la fuente y ya con la carga conectada. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Ok. ¿Saben? Entonces, ¿qué dice Norton? Norton dice lo mismo, más en vez de tener una fuente de voltaje en serie con esto, lo que vas a tener es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, en ese caso se va a llamar resistencia de Norton, ¿ok? Y aquí una fuente de corriente, ¿ok? ¿Sabe? Y de aquí ya va conectada la carga. ¿Cómo se calcula eso? Sería nada más los 26.15 entre 10.07. Ese te da, esa es la corriente que está acá. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ese es el Deafening, ese es el Norton. ¿Ok? Y sentido de corriente, ahí donde a veces nos equivocamos. A veces uno pone sentido de corriente hacia abajo. Hacia abajo sí, pero si tu fuente también lo voltea. Tiene que ser menos más. ¿Sí? Porque sabemos nosotros, tenemos una fuente así, el sentido de corriente sería así. Está entregando la corriente. ¿Ok? Si lo pone de esa manera, menos más, tu fuente de corriente también debe cambiar así. ¿Alguna duda? Yo, Todo bien. la resistencia de hasta la derecha de Norton, ¿qué es? ¿RL o R de Thevenin? La que está hasta la mera derecha. Sí. O sea, si te das cuenta, tú ya tienes tu circuito de Deafening, ¿no? Así. Ah, ese es dual, dice dual de Norton. ¿Ok? Lo puede poner fuente en serie con resistencia de Deafening o fuente de corriente en paralelo con resistencia, esa misma resistencia de Deafening. Nada más aquí lo llaman de Norton. ¿Ok? ¿Sí me entendiste? O sea, este que está acá es exactamente este que está acá. ¿Cuál es la diferencia? En vez de aquí tener una fuente de voltaje, tiene una fuente de ¿qué? De corriente. Y en vez de esa resistencia estar aquí, está en paralelo con la fuente. Sí, gracias. ¿Ok? Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien entonces? Sí, todo bien. Todo bien. Ok. Entonces, vamos a acabar con teorema de Deafening igual, pero acuérdate que siempre vamos a tener alguna fuente dependiente por ahí. ¿Ok? Algún fuente dependiente por ahí. Y si nosotros cortocircuitamos o dejamos el circuito abierto de las fuentes independientes, se van a quedar nada más las fuentes dependientes. Entonces ahí el análisis se va a cambiar un poquito. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver si tengo aquí. Sí. ¿Dónde está? Ok. Vamos, tengo una fuente independiente
igual 20 volts, no voy a poner unidades. Aquí resistencia 6 ohm. Vamos a poner aquí fuente. Menos más. Aquí voy a tener 6 ohm. Ok. Esto voy a tener aquí 10 ohm. Ok. Y aquí tengo la carga. No me importa saber cuánto va la carga. Nada más cuando me dice la carga, ya yo comienzo a trabajar con él. ¿Ok? Entonces, el primer paso, voy a quitar la carga. ¿Ok? Primer paso, quitamos la carga, nos queda el circuito abierto. Segundo paso, vamos a ver qué voltaje hay aquí. Entonces sería, o sea, voltaje de circuito abierto, porque ese va a ser mi punto A, ese es mi punto B. Sí. Voy a tener más o menos 20, 6, ese depende de 2I. ¿Ok? Y mi I es la corriente que pasa acá. Entonces tengo I, tengo más 2I. Aquí vamos a tener vamos a tener 6, ¿ok? Y aquí 10, aquí A, aquí B. Quiere decir que ese es B, A, B, que es igual de B de Bethany. ¿Alguien me puede decir cómo podemos hacer? ¿Nos quedaría? Ok, entonces, de igual manera, la corriente acá no va a llegar hasta acá, porque ese está abierto. Entonces hay resistencia muy, muy, muy grande. Va a pasar aquí. Entonces esa corriente circular acá. ¿Okay? Tendríamos nosotros menos 20 más I Ahí sí. menos 2I más 6I es igual a ¿quién? Igual a 0. 0. ¿Ok? Entonces este con ese 12, ese 10, menos 20 menos 10I es igual a 0. 10, ese es, ¿ok? Entonces 10I es igual a 20. I es igual a 2. Sí. Entonces, el primer paso, nosotros nos dio la I, que está acá. Y sabemos, ese no se va acá, no va a circular para acá. Entonces, el voltaje de Bethany va a ser igual desde ese punto hasta este punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí vieron? Porque, o sea, de la misma manera que hicimos el ejercicio anterior, aquí si no hay resistencia, ese voltaje que está aquí es lo mismo que está acá. ¿Ok? Entonces nuestro voltaje de Bethany sería nada más I, que es 2 por 6. ¿Vamos bien? Ok, sí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me preocupo yo. Aquí no cae nada. Entonces, voltaje de Bethany va a ser 2 por 6, que es igual a 12 volts. ¿Saben? ¿Alguna duda? Entonces, para acabar, ahora fíjese, para calcular resistencia de Bethany, le dije que aparece aquí fuente dependiente. Aunque cortocircuitas los otros,
las otras fuentes, por ejemplo, así, va a quedar aquí de 6. Los fuentes dependientes nosotros no lo podemos cortocircuitar. Entonces, nos va a quedar algo así. Aquí 6 ohm. ¿Qué se hace en ese caso? La forma nos pide, el procedimiento, que nosotros agregamos algo aquí, más menos. O sea, agregamos una fuente extra. ¿Ok? Vamos a agregar aquí. Depende de tu agrado. Puede que sea 1 amperes, o sea, fuente de corriente o fuente de voltaje. ¿Ok? Dependiendo qué tiene acá y qué tan fácil se te va a hacer el circuito de tu agregar algo aquí. ¿Ok? Entonces ese I vamos a llamar I0. ¿Sí entendieron ese procedimiento? Eso es lo único que cambia cuando nosotros analizamos los circuitos sin fuente dependiente con los de igual. Ya aplicamos la ley de Kirchhoff de esa malla. ¿Ok? Déjalo noto rápido. Quedaría 12I más 6I0 menos 2I es 0. ¿Sí? Ese es 2I. ¿Sí entendieron en qué camino escogí aquí? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, si organizamos esto, nos queda I es igual a menos 3 quinto y 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué nos queda? Este nada más tomamos de aquí hasta aquí. Ahora, si tomamos, ¿ok? Nos queda menos 1 volt más 16I0 más 6I es igual a 0. Organizamos este, nos queda 16I0 más 6I es igual a 1. Pero I es igual a este que está acá, I0. ¿Okay? Entonces vamos a meter I0 aquí y organicémoslo. Nos quedaría 80. Ya voy a saltar algunos pasos, ¿no? Nada más lo que vamos a meter este por acá. ¿Ok? Entonces me queda 80 I0 menos 18 I0. Todo es entre 5 es igual a 1. ¿Sí? Y si lo organicemos, nos va a dar que I0 es igual a 62. ¿Ok? ¿Ese quién es? I0. R de Zeppelin. Entonces, en ese caso, cuando nosotros agregamos esta fuente, nuestro R de Zeppelin entre la I que está circulando aquí. Entonces, lo ponemos fuente de 1 volt para, sería 1 entre 5 entre 62. ¿Ok? Entonces, ese sería igual a 2 entre 5 ohm. ¿Alguna duda? No, todo bien. Ok. Entonces, si todo bien, Norton es exactamente igual. ¿Ok? Nada más, ¿cuál es la diferencia? Aquí va a haber, en ese camino nada más, va a haber, vamos a cortocircuitar este y el proceso sigue igual, exactamente. ¿Ok? Entonces, tu R de Norton sería el voltaje que cae aquí, ¿ok? El voltaje de Deafening que nosotros calculamos entre la corriente que se está circulando, o sea, la corriente de cortocircuito se llama. Entonces, si no hay duda, mañana, no sé, utilizaremos como los 5 primeros minutos para ver el Norton y seguimos con lo que nos corresponde. ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Ok. Por supuesto. Entonces, los otros, ¿sí todo bien? Sí, gracias.